La iglesia, escucha, la iglesia se edifica con personas en vía de madurez. Todos llegamos siendo niños y todos tenemos que madurar. Unos son de 1 año, otros son de 2 años, otros son de 3 años, otros son de 5, otros son de 10, otros son de 20, pero todos tenemos que ir madurando conforme a nuestra edad, conforme a nuestra estatura. Unos maduramos emocionalmente, unos maduramos psicológicamente, unos maduramos espiritualmente y así sucesivamente. Pero todos tenemos que estar conscientes que la iglesia está en vía de madurez. Entonces la iglesia se edifica con personas en vías de madurez que cargan problemas reales y complicados y debemos de estar dispuestos a ayudarles como cuerpo en Cristo que somos. La bendición o espiritualidad de una iglesia no debe medirse por su cantidad de personas o porque en ella aparentemente no hay problemas o porque esté fluyendo lo económico o la prosperidad, sino en la cantidad de que Cristo esté manifestado en ellos. Entonces, un verdadero evangelio va a manifestar a Jesucristo y un falso evangelio va a estar enfocado solamente en soluciones temporales y personales. Entonces, que Dios nos bendiga económicamente, que en nuestra iglesia no haya problemas, que nuestra iglesia no sea tan complicada, gloria a Dios. Pero no nos desenfoquemos del verdadero propósito del evangelio. Y ese propósito nos va a llevar a formar a Jesucristo en medio de la adversidad. Nos va a honrar a Jesucristo, exaltar a Jesucristo en medio de la adversidad, así como Jesucristo lo hizo. Jesucristo fue perseguido. Jesucristo fue traicionado. De Jesucristo dijeron muchas cosas. Y sin en cambio Jesucristo no se fue de ese lugar. No se fue de Jerusalén, no se fue de Samaria. Él permaneció donde le fue encomendado llevar el evangelio hasta la muerte. Así tú y yo tenemos que vivir la vida que Cristo espera que nosotros vivamos o que el Padre espera que nosotros vivamos, para entonces poder manifestar el poder del evangelio, de transformar y amar a las personas a pesar de que sean como sean. El problema de este evangelio de las soluciones personales es que la fe está mal enfocada y fundamentada, como punto número 1. 2. A corto y a mediano plazo, este evangelio producirá frustraciones en las personas. Punto número 3. Este evangelio, ¿sí?, al oír su palabra, solamente funcionará en los problemas cuando las personas los estén atravesando. Una vez que los problemas de estas personas se solucionen, ese tipo de evangelio ya no funciona en esas personas. Número 4. Este evangelio mantendrá a las personas en una zona solo de confort. Y lo mismo, habrá problemas y se irán o se apartarán de Dios. ¿Sí? 5. Nunca habrá un crecimiento ni madurez en este tipo de personas. Y 6. No habrá amor a Dios, ni mucho menos al prójimo en este tipo de personas. ¿Por qué? Porque están formadas en un falso evangelio. Y lo vemos al principio. No podemos esperar resultados correctos de una semilla incorrecta. Si tú siembras manzanas, no puedes esperar naranjas. Si a ti se te ha predicado un evangelio de soluciones personales y temporales, pues simplemente no vas a poder vivir la vida cristiana que se espera que tú vivas. Ni vas a producir el fruto que se espera que tú produzcas, ni vas a madurar como se espera que tú madures. Siempre vamos a ser personas fluctuantes, egoístas, ¿sí?, y sin sentido de lo que es el verdadero mensaje del evangelio. ¿Cuántas veces nos ha pasado que invitamos a una persona a la congregación que tiene necesidad? Y como tiene necesidad, uno de los errores que cometemos, y no estoy diciendo que no lo hagamos, ¿sí?, pero uno de los errores que cometemos es que empezamos a proveer la economía. Empezamos a proveer la economía a través de especie. Que le damos una despensa, que le damos ropa, y qué bueno que lo hagamos, ¿sí? Pero no esperemos que esa persona se convierta, porque eso no la va a convertir, ¿sí? Va a suplir solamente su necesidad. Entonces ahí es donde nosotros no podemos pretender que esa persona se acerque a Cristo, ¿sí?, a través de ello, porque entonces va a recibir ese tipo de evangelio
que Dios solamente está preocupado por ella y suplir sus necesidades. Y cuando esa persona lo capta así, empieza a congregarse. Y al rato solamente está esperando que tú le des y que tú le des. Y cuando no le das, ¿qué hace? Se aparta de la iglesia, se aparta de la agrupación, ya no va. Y se siente mal, se siente defraudada, se siente traicionada, o piensa que algo hizo mal y que nosotros somos malos, que no somos buenos, ¿sí? Y entonces, démonos cuenta que no estamos haciendo lo que es correcto, ¿sí? Lo principal es predicar el evangelio genuino. Y si ayudas a la persona, lo tienes que hacer desinteresadamente y tratar de darte cuenta que esa persona no esté percibiendo las cosas de una forma que no es la correcta. Amén. Por último, este tipo de evangelio se fundamenta en el bienestar y en el placer personal, pero no da la respuesta a la verdadera necesidad de las personas. ¿Cree usted que este tipo de evangelio puede producir vida y madurez espiritual en este tipo de personas? La respuesta es no. Vuelvo a leerlo. Este tipo de evangelio de soluciones personales se fundamenta en el bienestar y en el placer personal, pero no da la respuesta a la verdadera necesidad de las personas. ¿Cree usted que este tipo de evangelio puede producir vida y madurez espiritual? Claro que no. Entonces, mientras nosotros estemos enfocados en nuestras necesidades personales, nunca el evangelio producirá vida y madurez espiritual. Espero que sea de bendición, de reflexión. Y si estamos viviendo pues un falso evangelio, pues podamos enderezar, podamos reenfocarnos y reestructurarnos, despojarnos de lo viejo y renovarnos para entrar en el verdadero evangelio que nos lleva a formar a Jesucristo a través del despojamiento de nuestros propios pensamientos egoístas, de nuestros propios sentimientos egoístas, a fin de manifestar pues la verdadera gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros. Amén.